El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se admiraba de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Podéis sentaros. Lo habitual, queridos hermanos, cuando escuchamos los evangelios es ver que la muchedumbre, las personas, se asombran de las obras que Jesús realiza, también de su enseñanza. Pero hay en dos ocasiones que este verbo, zaumazo, en griego, se utiliza para Jesús. Es Jesús el que se asombra. En dos ocasiones. Una es la de hoy, cuando llega a su patria y se da cuenta de la falta de fe. La poca fe, dice, se admiraba, se asombraba de su falta de fe. En la otra ocasión es por el contrario, se asombró de la gran fe que tenía aquel centurión que le mandó también a Jesús llamar, pero después salió a su encuentro y le dijo: Señor, no es necesario que entres bajo mi casa. Tú di una palabra y basta. Y se asombró. Dice: no he encontrado una fe tan grande en todo Israel. Hoy nos habla de la falta de fe. Cuando miramos a Cristo crucificado, el Señor tuvo a bien que ya después de muerto fuera su cuerpo, en particular su costado, manifestando así también su corazón, fuera abierto por la lanzada. De este modo también se abría el velo del templo y dejaba manifestado así, por una parte, que se había entregado totalmente hasta la última gota de su sangre por cada uno de nosotros, manifestando así un amor inmenso. Y al mismo tiempo también, quedando su costado abierto, era una llamada a la fe. ¿Qué más puedo hacer por ti que no haya hecho? Dios no solamente se ha encarnado, sino que se ha bajado hasta la muerte y muerte de cruz por la salvación de los hombres. Pero hay un paso enorme cuando decimos: ha muerto por mí. Esto es tremendo, que Dios mismo haya muerto por mí. Bueno, pues hay una respuesta que al mismo tiempo nos hiere el corazón. La respuesta del hombre también es una herida, es una alegría inmensa, pero nos hiere, nos cuesta. Para que mi corazón quede abierto, para que lo más profundo de mi ser quede herido y abierto, para que ahí entre Cristo, es necesario que yo dé una respuesta de fe. Y cuando hablo de una respuesta de fe, es una respuesta de confianza. Cuando hablamos de la fe en la Escritura, es una relación personal con el Dios que se manifiesta. Ahí está Abraham. Sal de tu tierra, inmediatamente cambia la vida. De ahí que la fe nos va a cambiar la vida. Porque la fe, al mismo tiempo que entra dentro de nosotros la relación por medio del Espíritu Santo, de repente viene a sellar: Cristo está aquí, ha dado la vida por ti, te ama. Sin Él ya no vives. Tenemos que entender esto.
Ya lo sé que hay muchos que no creen, pero también continúan viviendo gracias al amor de Dios. Lo sostiene. Todavía no lo tienen iluminado o quizás lo rechazan. Pero cuando le dejamos entrar, inmediatamente la vida cambia. ¿Pero por qué cambia? Porque aquel que entra es la luz. Y de repente ilumina una realidad en nuestra vida que yo antes no veía. Porque cuando no está la luz, que solamente Dios es luz, en nuestra vida vamos todos a tientas. Vamos haciendo barbaridades. Lo que pasa que de un modo, según el mundo, muy sensato. Pero al fin y al cabo, con la espalda vuelta al único que es nuestra vida, que es Dios. Y hacia el que vamos a encontrarnos cara a cara. La fe no es fácil, es que mi corazón se rasgue, se deje vencer por el amor de Cristo, se deje cambiar. Yo me deje determinar por Él, por su palabra. Y entonces en esto nos dice que comenzamos con una lucha. Hay una lucha muy complicada. Porque cuando acogemos a Cristo inmediatamente nos introduce en el buen combate, desconocido, muy desconocido. Como somos todos cristianos, pues a veces dentro de todo lo que el Espíritu Santo nos enseña, sin a veces darnos cuenta, con todo el trasfondo también cristiano, a veces estamos en lucha también con esto, pero no somos muy conscientes, no nos damos cuenta que es una gracia, todavía no ha habido una respuesta cierta de fe, tenemos miedo, tenemos dudas, nos vemos arrastrados por las corrientes del mundo, por nuestro propio pensamiento, también afectado por la misma sociedad. Dice así esta primera lectura: hermanos, todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea con el pecado, contra el pecado. Bueno, esto sería para no terminar. ¿Estamos combatiendo el pecado? Dice, no, yo convivo con él. Bueno, pues para ti todavía tienes que dar un paso adelante. Yo estoy contento con el pecado. Cuando estés triste y estés abatido, estés ya muy mal, quizás será el momento. Mientras tanto, quizás tienes mucha fuerza y aguantas. O quizás no lo tienes iluminado. No te das cuenta que te está metiendo en un callejón sin salida, que no amas a nadie, ni te sientes amar por nadie. No habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado. Hay un combate enorme contra el pecado. Y habéis olvidado la exhortación. Cuando entramos en lucha contra el pecado, cuando uno está y convive con el pecado, de esto no se entera. ¿Por qué? Porque al mal respondo con mal. Al mal deseo respondo con el mal deseo. A la mala pasión respondo con la mala pasión. A la desorientación respondo con más desorientación. A una avaricia respondo con más avaricia. A envidia respondo con más envidia. Ahí no hay ningún combate. Ahí está el reino del mal. Pero combatir contra el pecado, contra el mal, hay una lucha en dos ámbitos. Lo primero dentro de nosotros, porque comienza a iluminarnos que no soy tan bueno como pensaba. No lo soy. Esto duele. Duele. Comienza finalmente a dolerme el pecar. Antes quizás no. Antes te daba igual. Pensar, adulterar, robar, maldecir, murmurar, reírte de todo, te daba igual. Porque en realidad no tomabas conciencia y te reías hasta de lo más santo, de lo más sagrado. ¿Qué importa? Cuando entra y comienzas el combate hay una lucha interior, porque comienzas a aborrecer, pero esto es sufrimiento. Y en este dolor que comienzas a tener, dice aquí, hijo mío, es una cita del libro de los Proverbios, no rechaces la corrección del Señor, acepta esta corrección. Acepta el dolor que supone dejar el pecado, combatirlo. Hay un dolor, hermanos. Igual que cuando uno tiene que dejar el alcohol porque se ha alcoholizado y tiene que combatirlo, o la droga, esto es un combate tremendo. ¿Sabe hasta qué punto no solamente ya es el cuerpo, sino que estaba arrastrada también el alma? Bueno, combatir el pecado es tremendo porque nos hemos vendido al pecado. Y no es fácil, no está en nuestras manos. Hay que permanecer en pie, hay que continuar. No te desanimes, dice, por su reprensión. No te desanimes si esto te hace sufrir. Pero combátelo, lucha contra el pecado. Comienza a amar a Cristo,
ya que Él te ama y no se va a apartar de ti. Está contigo siempre. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Siempre está con nosotros. Y además tenemos que darle gracias, dice esta citación. Dice, porque el Señor reprende a los que ama. Menos mal, Señor, repréndeme. Haz que yo sufra cuando estoy apartado de ti. Ayúdame a volver a ti y castiga a sus hijos predilectos. Que nos trate como hijos. Lo primero interno, pero hay otra realidad. Y es que cuando uno obra el bien, piensa que todo le va a ir bien. Que los demás, pues casi van a ser todo una balsa, va a ser todo bien. Y resulta que nos damos cuenta que quizás cuanto más bien haces, más te das cuenta del mal que recibes. Cuando pones la otra mejilla, te vas a dar cuenta que te dan en las dos. Cuando te pones a servir, te vas a dar cuenta que se sirven de ti. Cuando tú hablas bien, te vas a dar cuenta y vas a ser muy sensible de lo mal que hablan de ti y encima murmuran. Sí, todo lo exterior. Todo lo exterior nos damos cuenta que hay un combate de lo exterior también contra el amor, contra el bien, contra Cristo, a quien llevas en el corazón. Y también ahí hay una corrección. O la misma enfermedad. Muchas veces estamos enfadados contra Dios porque caemos enfermos. Y en lugar ¿por qué? Porque las apariencias nunca te van a decir que hay una corrección de Dios. Es necesario el Espíritu Santo, es necesario la fe. Y uno se da cuenta que hay mucho orgullo, mucho amor propio. Hay mucho el querer dominar hasta incluso al mismo Dios, que la vida sea como yo quiero, sea un ídolo menor, lo que yo le pido me lo dé. Y hay que, poco a poco, Dios nos va corrigiendo. Tienes que ser humilde, tienes que aprender la mansedumbre, tienes que saber que yo te amo por encima de lo que ocurra. Si no, no podrás unirte a mí, que es tu vida. De ahí concluyo. Buscad la paz con todos. Buscad la paz con todos. Él es nuestra paz. Ha dado su vida por todos los hombres. Por nuestra parte, que en nuestro corazón todos puedan encontrar un sitio. Todos encuentren que les amamos, también los que nos hacen daño, también los enemigos. Pero dice así, en esta lucha. Por tanto, en esta lucha es un poder acoger hasta el mismo enemigo. Acordaos de los mártires, dan la vida por aquellos mismos que los matan. Y mártir es todo cristiano. Hay un martirio que se llama blanco, un martirio blanco diario, porque el otro encuentre en mí un sitio, pero en mí no, sino en aquel por quien obro el bien, que es Cristo. Y dice, buscad la santificación. Significa volveros totalmente a Cristo, vivir solo para Él, vivir consagrados a Él. Alguno dirá, esto es mucho. Mirad, hermanos, estamos llamados al cielo. Nuestra vida es Dios. Tenemos que entrenarnos aquí. Si no, vamos a tener que pasar una buena temporada en el purgatorio. Habrá que amar a Dios. Si no le amamos, no podemos entrar en el cielo. Y si no estamos en paz con todos, tampoco, porque en el cielo estamos en el corazón de todos y todos en el corazón nuestro. Buscad la santificación. Y termina, sin la cual nadie verá al Señor. Que hoy acojamos esta palabra, que si Jesús se admira por nosotros, por nuestra falta de fe, hoy le digamos, Señor, danos un poco más de fe, aumenta nuestra fe, para que un día te llegues a admirar de nuestra fe en ti. Que así sea.